Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe. Estamos ya cerrando esta semana. Hoy es viernes 20 de abril y tenemos la grata presencia de Gerson Martínez, quien hoy se inscribió como precandidato a la presidencia por el partido FMLN. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, María Teresa. Un cordial saludo para toda la teleaudiencia de Gente B. Bueno, ustedes han conocido parte de la trayectoria de quien fue diputado de la Asamblea Legislativa, exministro de Obras Públicas, pero queremos ponerle una nota en contexto para que nos acompañe a continuación. Vamos camino a la presidencia de la República. Este día, Gerson Martínez se inscribió como precandidato del FMLN a la presidencia de la República. Acompañado de un nutrido y entusiasta grupo de militantes, Gerson Martínez llegó a la sede central del FMLN, donde presentó a las autoridades electorales partidarias la documentación requerida por la ley y los reglamentos partidarios. Con esta inscripción, Gerson Martínez se convierte en el primer precandidato inscrito para participar en las elecciones internas del FMLN que se llevarán a cabo el domingo 27 de mayo próximo. Gerson Martínez sostuvo que su candidatura es leal a la militancia de su partido, a los movimientos sociales y al pueblo en general. También hizo un llamado a sus compañeros a participar con ética y alegría en las próximas elecciones internas del FMLN. El próximo domingo 27 de abril, ¿verdad? Mayo tenía yo, pero es abril. Va a ser las votaciones internas del FMLN y quisiéramos que el precandidato nos contara cómo asume este desafío. Bueno, lo asumo como siempre he asumido los retos, con una vocación de servir. El servicio para mí es una opción de vida, servir a los demás es un modelo de vida. Eso he hecho. Con esa vocación de lucha, motivado por la necesidad, por ese sueño de ver a nuestro pueblo disfrutando cada día de una mejor calidad de vida, de convertir a nuestro país en la casa de todos, porque en El Salvador cabemos todos, donde la familia salvadoreña pueda realizar el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño. Usted ha sido diputado, ha sido ministro, ha sido luchador social. Cuéntenos cómo llega usted a decidir inscribirse y participar como uno de los precandidatos del FMLN. Lo hago como siempre he hecho las cosas, compartiendo con las comunidades, escuchando a la gente, dialogando con las personas, compartiendo con la militancia, con las bases de mi partido y motivado por cambiar esas condiciones de vida que todavía tenemos. Y he recibido expresiones de apoyo de la juventud. Quiero agradecer las expresiones de apoyo de la juventud, de los movimientos sociales. Este día justamente he acudido frente a la Comisión Electoral Especial del FMLN, acompañado de juventudes, representantes de movimientos sociales, compañeros de diversos municipios. Este día iniciamos el camino hacia la presidencia 2009, el camino a la victoria 2019. Tener este apoyo, haberlo recibido hoy, pero también anteriormente, en los meses pasados, no solamente han sido movimientos sociales, han sido juventudes, sindicatos, organizaciones progresistas y también personalidades. ¿Cómo recibe usted este apoyo? ¿Qué significa para usted? Bueno, el apoyo, las expresiones de la gente, la palabra de las personas, el sentimiento que transmite la familia salvadoreña, para nosotros significa un mandato.
una tarea, un desafío, un reto para continuar transformando al país. Lo recibo como siempre lo he recibido, como un patriota, como un hombre de izquierda y a nivel de mi partido, como el militante de toda la vida. Yo quisiera que usted le contextualizara a la audiencia de Gente Ve. Tenemos audiencia no solamente en el territorio nacional, transmitimos a través de Facebook Live y tenemos bastante audiencia en Estados Unidos, Canadá y algunos lugares de Europa y Sudamérica. ¿Cómo es el desarrollo de las elecciones internas del FMLN? ¿Cómo son las etapas de este proceso? ¿Cómo se organiza esta elección? Bueno, eso lo determina una autoridad electoral, que es la Comisión Especial Electoral de mi partido FMLN, pero en donde la máxima autoridad, la autoridad llamada a decidir, son las bases del partido, que tienen que hacer efectivo su derecho a decidir, pero también su derecho a conocer las propuestas de quienes se postulen para la presidencia de la República en calidad de precandidatos. Esas reglas las determina el estatuto, las determina un reglamento electoral. En lo que a mí corresponde, he planteado, he compartido exigencias de la militancia, inclusive exigencias de personas no afiliadas, pero que son de izquierda, activistas, y he escuchado también las exigencias de la población y con base en ello, con base a esas aspiraciones de la gente que quiere al FMLN, que considera al FMLN la única opción para transformar la sociedad en bien del pueblo. Yo quisiera que se habló de abrir el padrón para la votación al interior del FMLN. En este caso, ¿quiénes pueden votar? ¿Qué mecanismos se van a utilizar? ¿Hasta cuándo va a digamos, hacer la presentación también de las precandidaturas? Bueno, pero quiero decirle algo en relación al proceso. Lo que yo exigí a mis compañeros, lo dialogamos, es unas elecciones democráticas, transparentes y participativas. Unas elecciones democráticas, transparentes y abiertas. Eso exigí. Y garantías de que es la militancia la que tiene que decidir, pero también garantías de condiciones de igualdad para todos los contendientes. Para mí eso es importante. Y una vez que se determinaron esas garantías, que estaban establecidas esas garantías, y una vez también que ya había otro compañero que había anunciado que se iba a inscribir, Gerson Martínez anuncia al país, a nuestro pueblo y a nuestro partido que se iba a inscribir precisamente este día. Este día he iniciado el camino a la presidencia de la República. Concurrimos a las oficinas del FMLN y bueno, yo confío en que la Comisión Especial Electoral conducirá un proceso limpio, transparente, predecible, equitativo y sobre todo creíble. Muy bien, tenemos las redes moviéndose bastante, que cristal claro, viva el FMLN, el partido que trabaja para la mayoría de salvadoreños, adelante albañil del pueblo, Miguel Ángel Valle, Julio César, adelante, la juventud organizada de Cuscatlán apoya candidatura, Cecilia Palma saluda, Guillermo Cuellar dice un saludo cordial para uno de los ministros más eficientes e inteligentes en las dos administraciones del FMLN, Neto Silva, FMLN Victoria 2009. Bueno, vamos a ir leyéndolas poco a poco porque son bastantes. ¿En qué consiste la campaña interna que el partido FMLN ha
digamos, anunciado. ¿Qué elementos se van a desarrollar en este proceso? Y bueno, ¿cuáles son también las expectativas del próximo 27 de abril? Bueno, una vez se inicia el proceso de inscripción, que según las reglas originales termina este domingo, una vez se inicia eso, comienza el proselitismo. Es decir, cada militante del FMLN es libre de expresar sus adhesiones, su opinión con respeto, y también tiene el absoluto derecho de preguntar a cada uno de los aspirantes cuáles son sus credenciales de vida, de conducta, de obras, de trabajo, pero sobre todo cuáles son sus propuestas para continuar cambiando el país, continuar transformando el país. Justamente por eso es que se van a desarrollar varios debates. Yo espero que, ojalá que el tiempo pueda dar el espacio suficiente para que en todos los departamentos del país se pueda celebrar ese debate frente a las bases del partido. Ese es un signo de democracia, pero además es un derecho de la militancia. Bueno, se siguen moviendo redes. Carlos Salazar, buena opción para que, José Luis Cortés, para que se continúe. Saludos desde Washington. Suni Soto, Gerson es muy inteligente, muy capaz. Emilson, Chabelita, adelante Gerson. En fin, hay una serie de comentarios. Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas, a todo ese pueblo salvadoreño dentro y fuera del Salvador, porque somos una sola nación, no dos, una sola nación dentro y fuera del territorio nacional. Y precisamente este día que acudí a inscribirme, he conversado con la Comisión Electoral Especial, transmitiéndole la solicitud de nuestros militantes en el exterior de poder ejercer su derecho a decidir, de poder ejercer su derecho a decidir quién será el candidato a la presidencia de la República para el 2019. Usted entregó una carta muy linda el año pasado a la juventud, inspirado en valores, inspirado en estos sueños siempre democráticos de transformar el país. Usted habla de una vocación, un servicio de lucha, un patriota que ha servido a la población, y se habla de democracia, de transparencia, de participación, de apertura. ¿Cómo podemos definir esta filosofía de Gerson Martínez en su ideario para competir? Bueno, lo que un revolucionario, un hombre de izquierda, siempre tiene como fundamento son los intereses de su pueblo. Bajo el principio, hay un principio fundante, hay un principio que es la base, la piedra angular de todo: supeditar cualquier interés personal, amistoso o de grupo a los sagrados intereses de nuestro pueblo. Eso es lo más importante, y entregarte aún más a una lucha que ha sido la lucha de toda tu vida. Eso es lo que me anima, la convicción que podemos seguir transformando al país, que se puede. Estuve 8 años y medio al frente de lo que antes era el ministerio más desprestigiado, con mayores escándalos de corrupción, y lo transformamos en una institución respetable, libre de corrupción, en una institución eficiente, fundada en la ética y la transparencia, pero sobre todo con un servicio público centrado en la gente. Se hicieron cantidad de obras que beneficiaron a las comunidades. Eso es lo más importante. Y desde mi punto de vista, se necesita otra etapa de transformación del país.
Y eso es lo que vamos a hacer. Y en el próximo gobierno vamos a conformar un gabinete 50% mujeres valientes, mujeres talentosas, mujeres eficientes y 50% hombres. También gente comprometida con nuestro pueblo. Y respetuoso, ¿verdad? Porque hoy hemos conocido también funcionarios públicos que poco conocen de los derechos humanos a veces de las mujeres y emiten opiniones muy superficiales con relación al género femenino, a las mujeres, ¿verdad? Bueno, ciertamente esas son las cosas que hay que erradicar de la política. Hay que pulverizar la mala política y hay que devolverle a la política su original y genuino sentido, su más noble sentido. La política para Gerson Martínez es compromiso, servicio y lucha para nuestro pueblo. Compromiso, servicio y lucha con las causas más justas y patrióticas. ¿De dónde viene esa idea hermosa de tener el Principito allá en la zona donde está actualmente, en la Plaza de la Transparencia? Imaginar creo que fue una boa que se traga a un elefante, reactivar esa dinamización de espacios para que conviva la familia, la niñez, la juventud, las y los adultos mayores. ¿Cómo nace esa idea, Gerson? Bueno, nace justamente de la relación con las comunidades, de la relación con la juventud especialmente, y de la necesidad que tiene nuestro país de generar espacios públicos para la convivencia pacífica de la familia, de los jóvenes y de los niños. Pero también hay otras motivaciones. Este es bastante largo, María Teresa, pero hay que tener en cuenta que esa es una obra universal que tiene que ver con nuestro país. Cuando yo pienso en el Principito, pienso en El Salvador, porque justamente el Principito es una metáfora. En aquella época, Gabriela Mistral, que después fue premio Nobel, le había llamado a nuestro país, El Salvador, le había llamado el pulgarcito de América. Y el conde de Saint-Exupéry era un aristócrata, un gran escritor, un poco arrogante. Él no quiso copiar la metáfora de Gabriela Mistral y le llamó, bueno, y asoció a nuestro país con un pequeño príncipe y especialmente con un pequeño asteroide. Y por eso es que el asteroide tiene los 3 volcanes que se veían desde la casa de Consuelo Sunsin, que era la condesa de Saint-Exupéry, que era una salvadoreña de Armenia. Y son los 3 volcanes que se ven de allí, que son el volcán de Izalco, el volcán de Santa Ana y el Cerro Verde. Entonces tiene que ver con nuestro país, pero también es una convicción que yo tengo, que siempre en las lides del poder, en los asuntos del poder y de la política, siempre hay una eterna batalla entre el príncipe y el principito. El príncipe de Maquiavelo, sí, y el principito, que representa la inocencia, la nobleza y la transparencia. Y un político, un servidor público, se tiene que definir de qué lado está. O estás del lado de Maquiavelo, o estás del lado de tu pueblo y de la honradez. Y yo soy un hombre definido de toda la vida. Interesante, no sabíamos esa parte. Bueno, eso es toda una historia. Bueno, vamos a hacer el primer corte. Al volver tenemos otras pláticas que tienen que ver con otras elecciones que se van a realizar también este domingo. No nos cambie, ya vas a ver de qué se trata. Conversamos con el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien este día se inscribió a la precandidatura para la presidencia por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y como todo mundo sabe también, el partido Arena va a las elecciones este próximo
domingo 22 de abril y respetando el Estado de Derecho al violar la Constitución y leyes secundarias, porque ha incumplido también una orden del Tribunal Electoral. Pero quisiéramos ponerle en contexto en la siguiente nota. Respeto al Estado de Derecho, cumplir con los mandatos constitucionales y legales, así como las resoluciones de los tribunales, es a lo que se han comprometido públicamente los precandidatos presidenciales de Alianza Republicana Nacionalista. Sin embargo, sus acciones dan muestra de lo contrario al hacer campaña electoral a nivel nacional, y pese a una orden del Tribunal Supremo Electoral de suspender de inmediato esa forma de hacer proselitismo, estos han hecho caso omiso a la misma y desafían a la institución televisando sus debates o transmitiendo sus discursos bajo la modalidad de campo pagado, a pesar que la orden incluye a las empresas de publicidad y medios de comunicación. Por ejemplo, Telecorporación Salvadoreña, la Red Salvadoreña de Medios y otros medios radiales, impresos y digitales han incumplido la resolución del Tribunal Supremo Electoral y han desobedecido la medida cautelar. La resolución lo que está haciendo es buscando respetar el marco normativo electoral en el cual se señala cuáles son los plazos previamente establecidos y estipulados para poder hacer campaña electoral. Para los miembros del organismo colegiado, el irrespeto a la institucionalidad se debe al bajo costo de las sanciones para los violadores de la ley. La multa es risible, es decir, y yo creo que algunos precandidatos, sobre todo algunos que son multimillonarios en este país, ya la calcularon. Entonces hemos puesto una multa que oscila por $3.500, ¿verdad? Aún es muy poco. Mientras la norma esté así y mientras la facultad nuestra sea imponer multas, pues aunque sea eso el tribunal, que en cada caso concreto lo va a tener que hacer. Pero no solo el incumplimiento de aspectos jurídicos es recriminado a los políticos ultraconservadores. La parte moral también es cuestionada por la Iglesia Católica, que mostró su rechazo a la actuación de los millonarios empresarios. Es incluso un irrespeto a la sociedad civil, que ya tiene que vivir en campaña todo el tiempo, porque no se han hecho las elecciones de diputados cuando ya está montada la campaña presidencial. Que no se pide el voto, eso no es el punto. Y yo decía la otra vez que si se piensa que al no pedir el voto no se hace campaña, se ofende la inteligencia de las personas. Bueno, ya lo ha dicho el jerarca de la Iglesia Católica, hay un irrespeto a la ley, se prefiere a veces pagar multas. Desde el punto de vista ético, ahí hay un problema. ¿Cómo ve esta actitud del Partido Arena? Bueno, hay dos o tres dimensiones allí. Una constitucional, legal. Hay una clara violación a las leyes, a la Constitución, a los reglamentos. Pero tan grave como eso es el irrespeto a la conciencia de los ciudadanos, el pisoteo a la inteligencia de los ciudadanos. Es decir, violan la ley, violentan los derechos del ciudadano con total impunidad. Y una vez que las autoridades les imponen una multa irrisoria quiere decir casi insignificante. Eso me recuerda una ley que aprobaron en la época de la dictadura, que era una ley supuestamente contra el enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos. Saqueaban millones y millones y millones y pagaban una multa de 500 pesos, de 500 colones. Esa no era una multa, era un estímulo al saqueo, a la cleptocracia, al robo de los recursos públicos. Eso fue lo que existió y por lo que se ve es más de lo mismo para ellos mismos. Se ha actuado con impunidad. Es una manera de ir haciendo, es una cultura fraudulenta, es una manera de ir haciendo trampa y fraude a la ciudadanía. Quien hace fraude cuando ni siquiera ha comenzado la competencia electoral, es obvio que tiene la intencionalidad de actuar de igual o peor manera en lo que pretende. Pero bueno, esas son justamente las cosas que hay que cambiar. Nadie puede estar por encima de la ley, ni el que tiene poder político, ni el que tiene poder económico. O todos en el suelo o todos en la cama. Así tiene que ser.
Esa es la lucha. Esa es la lucha contra las roscas que siempre han abusado de la gente. Julio César Hernández dice, por más que critiquen al FMLN, es el que más ha invertido en programas sociales, presupuesto nunca antes visto en el país. Se necesita. Mario Hernández dice que se necesita también personas honestas y honradas. Gerson es una de esas personas. Gerson, como presidente de la República le tocaría ya gobernar habiendo estado 2 periodos, es un tercer periodo. ¿Cuál sería como ese giro? ¿Qué ofrece el FMLN en esta tercera elección, digamos, en esta tercera gestión? ¿Cuál es el giro en la política, el giro en el gobierno, el giro en el FMLN que podemos hablar? Creo que una cosa fundamental es fortalecer, erigir, fortalecer, consolidar un servicio público centrado en la gente. Elevar aún más la calidad, pero sobre todo la calidez de los servicios. La calidez tiene que ver con el respeto a la persona humana, es el calor humano. Ahí creo que hay que hacer un verdadero giro. Creo que se ha avanzado en muchas cosas, pero hay cosas que hay que cambiar, me parece a mí, mucho más. Personalmente, lo he venido diciendo de la siguiente manera durante varios años. Gobernar desde los territorios y no desde los escritorios. Hoy, inclusive políticos de otros partidos están copiando eso. Pero yo quiero decirles a esos políticos que copien bien. Gobernar desde los territorios y no desde los escritorios significa gobernar desde las comunidades y no desde las comodidades. Ese es el giro que hay que terminar de dar. Y por supuesto, también hacer un giro en la participación de la gente. Tú dices, yo represento a la gente, yo trabajo con usted. Sí, no, hay que hacerlo con la gente. Todo por la gente, pero nada sin la gente. Eso creo que es importante. Y me refiero al control, a la Contraloría. Creo que es importante que en el nuevo gobierno se establezca un sistema de fiscalización, de control estricto de un buen servicio público prestado a la gente. Pero no puede ser solo la burocracia la que haga eso. Tiene que abrirse un espacio desde la ciudadanía para que la ciudadanía haga la auditoría social, para que la ciudadanía haga la Contraloría Social, para que la ciudadanía denuncie los abusos. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si un ciudadano llega, por ejemplo, a un hospital y necesita una medicina, antes del 2009, durante los gobiernos de Arena, había un abastecimiento solo como del 30%. Cerca del 70% estaba desabastecido y a la gente le cobraban. Le cobraban cerca de 13 millones solo por las consultas. Y muchas veces no le daban medicamento. Hoy se ha elevado hasta un 60-70% el abastecimiento de hospitales. Pero si una persona llega a solicitar el medicamento y hay ahí un burócrata que no le proporciona la medicina, hombre, eso hay que controlarlo desde el Estado. Pero necesitamos que la ciudadanía ejerza su poder de Contraloría, o en agua potable, en todos los servicios, o en obras públicas. Entonces, hay que empoderar a los ciudadanos. Recordemos que después de todo, en una democracia, si lo es, y que tenemos que seguir construyendo, la soberanía no reside ni en el Estado ni en el mercado. No reside ni en el gobierno, pero tampoco reside en los grupos económicos privilegiados. La Constitución lo dice muy claramente. La soberanía reside en el pueblo,
en los ciudadanos. Entonces hay que avanzar mucho más hacia un ejercicio pleno de soberanía efectiva, hacia un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva. Bueno, hay un montón de comentarios. Yo espero que el equipo de comunicaciones de Gerson los pueda estar grabando, porque en Facebook se van, en donde expresan el apoyo, expresan la integridad del candidato. Está bien movido. A ver, incluso hay una pregunta que yo no sé si se pueda responder, que tiene que ver con la actualidad. Karen Ramos pregunta: ¿cuál es su opinión que el Tribunal Quinto de Sentencia absolvió a la familia de Francisco Flores perdiéndose el dinero desviado de Taiwán? Que son temas que tienen que ver con lo que hay en este momento en la cancha de los operadores jurídicos. ¿Cómo mira? Bueno, la batalla contra la impunidad es una causa vigente. Hay que avanzar hacia una victoria contra la impunidad. No solo es ese caso. El caso de los saqueos en la Diego de Holguín, ni siquiera ha comenzado el juicio. Han pasado ya como 14 años. Y en el caso de los fondos de Taiwán que venían para las personas damnificadas, a mí me parece que hay mucha impunidad. Por ejemplo, hay declaraciones de un hijo del expresidente Flores que dijo que un cheque, creo que de $10 millones, a él le consta que fue a parar a jerarcas del Partido Arena. Bueno, ¿cuándo se ha investigado eso? ¿Cuándo? Se requiere efectividad en esas investigaciones. Todavía tenemos una intensa lucha por abolir la impunidad, porque la impunidad ha empobrecido a nuestro pueblo y sigue siendo una amenaza. Es un tema de larga data y que realmente necesita de mucho trabajo. En temas de país, usted presentó al presidente Salvador Sánchez Serén un plan para mejorar la economía familiar. Este tenía una serie de medidas atendiendo exactamente las demandas y expectativas que la población tenía. ¿Por qué considera necesario que se estén impulsando estas medidas y tal vez profundizando? Mire, hubo un mensaje muy claro de la población. A los políticos en general, a todos los políticos, que la gente ya no cree ni quiere en las viejas formas y en los perversos contenidos de la vieja política. Y se requiere un giro, un cambio general en la política. Pero también había un mensaje para mi partido, el FMLN, y un mensaje para el gobierno. Y se necesitaba corregir algunas cosas. El presidente de la República dio ya algunos pasos que yo quiero saludar. Hizo unos primeros cambios, pero se requieren medidas que vayan a impactar en la vida de la gente. Por ejemplo, en el área del agua potable, demasiadas injusticias se habían venido cometiendo en ese campo. Y el presidente toma una medida y uno ve en este momento anda en un esfuerzo por rectificar, por corregir. Me refiero a veces cómo se tasan los cobros de ANDA. Han habido muchas injusticias. Entonces, es ese tipo de cosas. O por ejemplo, en los subsidios. El pueblo no puede subsidiar a los grupos más acomodados de la sociedad. Los subsidios, si son correctos, deben ir para quien lo necesita, para la gente pobre, para la gente más vulnerable. Pero cuando se va a hacer una corrección, hay que tener mucho cuidado de no afectar a la clase media, de no afectar a las familias más pobres. Y en algunos casos,
como por ejemplo en el subsidio del gas, se afectó a algunas personas. Hoy se está trabajando, entiendo yo, para hacer una corrección en esa dirección. Justamente de eso se trata, de que nuestro pueblo envíe los mensajes a los políticos, a los órganos de Estado, y estos, como servidores públicos, respondan, rectifiquen, corrijan. Esa es la democracia, y esa es la manera de cambiar las cosas en el país, de elevar la calidad de vida de la gente. Después de todo, una democracia no es como nos hicieron creer durante la dictadura, que le querían hacer creer a la gente que democracia era donde había, ellos decían, un pueblo obediente al Estado. Mentira, una democracia es donde haya un Estado y un gobierno obediente a su pueblo, un Estado y un gobierno leal a su pueblo. Esa es la lucha que hay que profundizar. Aquí hay comentarios entre las personas que saludan. Herbert Salazar habla de no a la privatización del agua. Bueno, Salvador Sabreda también habla de bajar la canasta básica, ayudar a la clase trabajadora y que los subsidios vayan, como usted dice, a la gente que más lo necesita. Bueno, otros comentarios de hoy, mañana y siempre. Pero mira, María Teresa, ahí con relación al costo de la vida, El Salvador es uno de los países donde la inflación, si bien existe, no es de las inflaciones más grandes de Centroamérica. Sin embargo, el costo de la vida siempre golpea a las personas. Y un gobierno que tiene un sello social, un gobierno de izquierda, tiene que estarse siempre buscando la manera de ir favoreciendo al pueblo. Justamente por eso es que en el pliego de medidas para favorecer la economía familiar que conversé con el presidente y que le presenté, hay algunas medidas. Por ejemplo, con la creación de la Dirección Nacional de Medicamentos, los salvadoreños se han ahorrado más de 60 millones de dólares que antes iban a parar a otros bolsillos, hoy se los ahorra la familia. Pero aún así hay que hacer mucho más. Y la propuesta que yo le formulé al presidente de la República es quitarle el IVA a los medicamentos de la familia, porque eso tiene que ver con la vida. No solo hay que mejorar la calidez en los hospitales, sino que qué pasa con el precio de los medicamentos. Cuando estaba Arena, le pusieron 13% de IVA, un impuesto al pueblo. Lo descargaron contra el pueblo. Por cada $100 que usted paga en medicamentos, $13 son de IVA. Y cuando son enfermedades crónicas, degenerativas, mortales, los medicamentos son caros. Sí. Entonces, en esas condiciones, si usted tiene a un niño, un padre o alguien que lo están dializando, etcétera, etcétera, y cuando los medicamentos, de eso depende la vida, hombre, a mí me parece, voy a usar una palabra popular, desalmado, que le hayan montado, que le hayan cargado 13% de IVA a los medicamentos. Entonces mi propuesta es quitarle el IVA a los medicamentos, quitarle el IVA a los medicamentos. Yo sé perfectamente que eso va a restar ciertos ingresos al Ministerio de Hacienda, pero tampoco no es una variable catastrófica. Se puede resolver de alguna manera. Hay un principio con el que yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas. Arena no bloqueó los financiamientos. Bueno, yo trabajé con un principio: hacer más con lo mismo, hacer más con menos, y a veces hacer más con nada a pesar del bloqueo. Por ejemplo, en este momento se está haciendo una autopista muy linda hacia el Puerto de la Libertad y va a iniciar un bypass. Como Arena nos bloqueó, me fui a trabajar, a buscar una donación y conseguimos la donación. Hemos hecho obra y estamos haciendo obra aún sin gravar al ciudadano. Pues mi propuesta ha sido quitarle el IVA a los medicamentos, y eso
Es lícito que la gente se pregunte, ¿y es un invento que Gerson Martínez se hace ahora? No, yo he venido luchando de toda la vida, desde que di la batalla con mis compañeros contra el IVA, que fue una batalla histórica. Nosotros venimos luchando, y personalmente vengo luchando para que se le quite el IVA a los medicamentos. Yo espero que eso se pueda crear condiciones en el Ministerio de Hacienda, porque eso lo necesita la familia salvadoreña. Muy bien, vamos a ir al segundo y último bloque, y al volver, por supuesto, hay otra serie de preguntas. Vamos a ver cuántas más puede responder, porque el próximo trecho para terminar es un poco más corto. Ya regresamos. Bueno, hay varias preguntas, no nos va a dar tiempo para todas, obviamente, pero piden que diga cómo va a apoyar, qué va a hacer en la educación inicial y la superior. Eso es el centro de todo. El centro de todos los esfuerzos de gobierno es la elevación del talento humano. Ese es el centro, la elevación del talento humano y la elevación de las capacidades de la población. No solo tiene que ver con el sistema educativo. Si nosotros queremos acelerar el desarrollo y avanzar sostenidamente y con la mayor rapidez posible hacia la prosperidad para todos, la apuesta principal tiene que ser a elevar el talento humano, pero también las capacidades de los distintos niveles de la población. Eso significa, a nivel de educación, apostarle a la educación temprana. Bueno, las capacidades físicas, biológicas, etcétera, comienzan desde los cuidados desde el vientre de la madre. La educación inicial, antes de la escuela, y luego la escuela. Y hay que profundizar la inclusión. Los últimos gobiernos han avanzado a incluir a los niños para que ningún niño deje de ir a la escuela por falta de zapatos, por falta de uniforme, por eso se provee el vaso de leche, etc. Eso es inclusión, pero hay que elevar la calidad de la educación también. Pero para elevar las capacidades humanas, no solo tiene que ver con el sistema educativo, hay que alinear en gran medida la política económica, hay que alinear muchas de las políticas sociales hacia ese objetivo, hay que alinear naturalmente la educación, pero también hay que alinear las relaciones exteriores, las alianzas. ¿Qué quiero decir con esto? Para elevar la calidad de la educación, nosotros tenemos en el nuevo gobierno que desatar un programa intensivo de capacitación del más alto nivel de nuestros maestros. ¿Cómo se desarrolló Singapur? ¿Cómo se desarrolló Taiwán? ¿Cómo se desarrolló Corea? ¿Por qué China se ha ido convirtiendo en gran medida en una potencia mundial? Que en 10 años sacaron a 450 millones de chinos de la peor miseria. ¿Cómo? En una apuesta al talento humano. Y para eso eran millares y millares de jóvenes, pero también de maestros, que mandaban a las universidades, a las mejores universidades, a capacitarse, y luego regresaban a los parques industriales, pero también regresaban a las propias universidades del país, regresaban a los institutos, a las escuelas. Esa es la manera. ¿Y por qué digo que hay que alinear inclusive las relaciones exteriores? Porque siempre hay cooperación internacional. Le pongo un ejemplo, solo un ejemplo. Taiwán.
voy a poner ese ejemplo. Lo que yo conozco es que durante años, durante todos los gobiernos, Taiwán aportaba no 20 millones, sino un paquete completo de 50 millones de dólares. Aparte que Taiwán coopera en un montón de rubros, 50 millones de dólares. Eso se invertía en distintas cosas y se invierte. Durante el gobierno de Francisco Flores, una parte de eso fue a parar a los bolsillos de los areneros. Pero bueno, si solo un país, por ejemplo, le aporta a El Salvador 50 millones de dólares, hombre, ¿y por qué eso no lo recibe el país en programas de posgrados, de licenciatura, de doctorados para nuestros maestros? Porque esa es la clave. Los maestros son el eslabón clave para elevar la calidad de la educación. Así que justamente de eso se trata. Inclusión, porque ese es el sello social de un gobierno de izquierda. Ningún niño debe quedarse sin educación. Ningún joven debe quedarse sin educación. Justamente yo fui a la Universidad de El Salvador un día a anunciarles a los estudiantes que 1000 estudiantes más iban a recibir becas. Entonces ya hay millares y millares de estudiantes becados, pero eso no es suficiente. Y los que no están becados y no se pueden financiar, a eso hay que ayudarles. Por eso necesitamos que la única universidad pública que existe sea una universidad abierta. Y la UES, la única manera que puede ser una universidad abierta es siendo una universidad gratuita para aquellos muchachos que vienen de familias, que vienen de las escuelas públicas y que vienen de familias que no pueden financiar una educación en las universidades privadas. Está bien que haya universidades privadas, pero tiene que haber una universidad de El Salvador que sea incluyente, que sea la casa de estudios de todos aquellos jóvenes, de aquellos muchachos y muchachas que las familias no les pueden financiar su sueño de un doctorado, de una licenciatura. De esa manera es que vamos a construir una nueva sociedad para todos. No nos va a alcanzar este programa para abordar otros aspectos que tienen que ver también con la economía. Veíamos una entrevista con el vicepresidente de Bolivia hace unos días, que hablaba de cómo Bolivia fue como un país del sur con muchísima riqueza de gas natural, de minas, etcétera, cómo fue saliendo de la dependencia y cómo pues logró bastantes avances. Tiene que ver con el todo, ¿verdad? Hoy hemos hablado una parte de la educación. Nos gustaría en otro programa hablar de todo el tema económico, de la producción, de cómo los sectores se puedan ver representados en un futuro por un tercer periodo del FMLN con esta candidatura. Pero la última pregunta, como candidato presidencial, tomando en cuenta esta trayectoria de la cual ya hemos hablado y además con años en el servicio público, ¿por qué la militancia del FMLN debiera elegirlo a usted como presidente de El Salvador? Porque Gerson Martínez es un servidor público leal. He trabajado por muchos años en los programas de gobierno. Trabajé en el programa fundacional junto con un equipo del FMLN-FDR en el año 80. Trabajé también en el programa del gobierno de amplia participación. Fui director del programa de gobierno que Chafik presentó. Fui el director del programa de gobierno del gobierno anterior, de la administración Funes. Fui también el director del programa de gobierno del actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Y además he sido un servidor público que lo que postulamos en ese programa lo apliqué en el Ministerio de Obras Públicas. Eficiencia, ética, entrega al servicio. Aquí lo importante es que las cosas se hagan, no solo se digan. Y lo que Gerson Martínez piensa, he tenido la capacidad de plasmarlo.
quiero decirles con modestia, pero sinceramente creo que sé lo que hay que hacer, sé lo que debe hacerse, puedo hacerlo y se hará en el próximo gobierno. Así que este día, María Teresa, hemos iniciado con los jóvenes que me acompañaron, con las mujeres que me acompañaron, con los movimientos sociales que me acompañaron. Hemos iniciado el camino hacia la victoria 2019, hacia un nuevo gobierno y hacia el futuro. Bueno, en esta interacción de troles hay hasta quienes se han estado peleando, que si son reales, si son troles, etcétera. Un saludo a todos ellos, porque yo represento el pensamiento crítico y la libertad de opinión, inclusive con aquellos con los que no estoy de acuerdo. A ellos siempre les digo, si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas, porque la democracia y la libertad de la gente es importante. Esa es mi lucha. Muy bien. Bueno, Elba Mejía solo pone, pilas Gerson, buzo a visitar a nuestras bases y buzos, y Dios llene de bendiciones y que triunfemos contigo. Bueno, hay un montón de comentarios que ya no voy a seguir leyendo porque no hay más tiempo, pero saludamos, como dice Gerson Martínez, toda la participación que esta noche hemos tenido a través de Facebook Live. Y si usted quiere volver a ver esta entrevista, el lunes a las 7 de la mañana en retransmisión, siempre aquí por Gente Ve. Gracias por venir. Gracias, y muy bien, con el nuevo gobierno ganaremos todos y todas. Muy buenas noches. Bueno, pues buenas noches, quédense que a continuación viene la información aquí en Gente Ve. Hasta el próximo lunes.